Hola, buen día, les da Dios y espero que de veras sea un muy buen día, lleno de sol y calorcito sabroso. Pues estamos acercándonos a la primavera y vamos a iniciar esta reflexión con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Me da gusto de veras que me permitan todavía entrar a su corazón y que desde ahí juntos caminemos a la Pascua del Señor. Ya estamos en el cuarto domingo de Cuaresma, a 2 semanas de celebrar la Pascua. Pues el Señor nos dice que así como la serpiente fue puesta arriba, así Él será exaltado. Vamos a la reflexión de este domingo. Bueno, pues, ¿qué nos dice San Juan? Dice, en aquel tiempo, un día Jesús estaba con sus discípulos y les dijo, ¿se acuerdan que les platiqué que una noche un fariseo llamado Nicodemo vino a verme? Maestro, cuéntanos de nuevo, ¿de qué platicaron? Bueno, escuchen. Lo buscó una noche Nicodemo, temiendo que lo pudieran ver, y le dijo: sé que Dios te ha enviado, pues tus signos solo vienen de él. Nicodemo, te aseguro, quien no nazca de lo alto, su reino no podrá ver. Mas pregunta el fariseo: ¿cómo nacer siendo viejo? ¿Quién puede a un vientre volver? Hay que nacer del agua a una nueva vida espiritual. Dios sopla como el viento, que oye sin saber a dónde va. Su obrar entre nosotros hemos visto, y aunque ustedes no acepten su verdad, tan solo a Dios conoce, quien del cielo ha bajado a mostrar su reino de fraternidad. Y nada más de eso platicaron, maestro. ¿Quieren saber más? Escuchen de nuevo. Así como Moisés en el desierto la serpiente al pueblo levantó, así se elevará el Hijo del Hombre, para que vida encuentre quien crea en él. Y es que amó tanto Dios al mundo, que le envió a su propio Hijo para ser salvo por él. Él es luz de Dios que las tinieblas vence por las buenas obras de los que hacen su querer. Hay que nacer del agua a una nueva vida espiritual. Dios sopla como el viento, que oye sin saber a dónde va. Su obrar entre nosotros hemos visto, y aunque ustedes no acepten su verdad, tan solo a Dios conoce, quien del cielo ha bajado a mostrar su reino de fraternidad. Así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien cree en Él tenga vida eterna.
Y San Juan, pues ahora nos dice de qué se trata el Evangelio de este domingo. Pues escuchémoslo. Dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, y es que sus acciones eran malas. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para que no se delate sus acciones. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que todo lo hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo que acabas de leer o escuchar lo encuentras en mi Evangelio, en Juan capítulo 3, versículos del 14 al 21. Y ahora, pues te vuelvo a dejar con el Señor Jesús. Maestro, aunque nuestros maestros nos han contado qué pasó después, nos encanta escucharlo de ti. Cuéntanos. Pues muchos israelitas habían sucumbido víctimas de mordeduras de esas serpientes venenosas. Y Moisés oró al Señor para que los librara de las serpientes. El Señor le mandó construir una serpiente de bronce y la levantara sobre un palo. Quien después de ser mordido levantara los ojos hacia aquella serpiente, salvaría la vida. Así nos dice el libro de los Números 21, 4, 9. Si se han fijado, allí en el templo de Jerusalén se conserva una serpiente de bronce. Se cree que la mandó a hacer Moisés. Maestro, ¿realmente nuestros paisanos sanaban con solo mirar la serpiente de bronce? Yo creo que no era por eso. Claro que no, sino era porque le elevaban el corazón a Dios. Era el Señor el que salvaba, no la serpiente de bronce. Así nos dice el libro de la sabiduría. Les hablo de este hecho y les digo que es solo símbolo de lo que pronto va a suceder. Pues cuando Nicodemo vino a verme esa noche, le planteé, les dije, hay que nacer de arriba de nuevo. ¿Y entendió lo que tú, maestro, le dijiste? No creo que haya entendido nada. Maestro, pues Nicodemo ni nosotros, ni muchos más entendemos sobre la necesidad de nacer de arriba, de nuevo. Y menos entendemos todavía sobre la exaltación del Hijo del Hombre. Entonces, ¿esto permanecerá envuelto en un tipo de misterio? No, esto ya lo pueden ir entendiendo porque ya tiene la luz de mi resurrección. Y después ya en las comunidades cristianas se comentaba y se decía y se aclaraba, hay mucha gente que no entiende que cuando Jesús fue crucificado, entonces fue exaltado. Bueno, esta no es nuestra situación de que no entendemos todo eso. ¿Cómo que no es nuestra situación? No, porque a la luz de los acontecimientos de la Pascua, podemos entender y contemplar a Jesús exaltado en la cruz. Bueno, pero ¿cómo en la cruz podemos entender, contemplar y creer en Jesús exaltado? Bueno, no creemos en el madero de la cruz, creemos en Él. Ponemos nuestros ojos en el amor que nos ha manifestado
Sí, la cruz no es un amuleto para colgárselo al cuello o espantar los espíritus. Exacto. La cruz es el punto de referencia de toda mirada del creyente. Pero en ella vemos sintetizada la propuesta de vida que el Maestro nos está presentando. Desde lo alto de la cruz, Jesús proclama que la persona que ha logrado vivir una vida plena es aquella que se ha hecho voluntariamente esclava por amor, que se ha hecho sierva de los propios hermanos hasta consumar la vida por ellos como lo hizo Jesús. Y San Juan nos sigue diciendo, Dios no ha enviado a Jesús para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salvara por medio de él. Si ves en San Mateo y en su Evangelio, para llamar la atención sobre la importancia y las consecuencias eternas de las decisiones hechas hoy, Mateo recurre a la imagen del juicio final con un lenguaje propio para los israelitas. En cambio, yo empleo un lenguaje más en consonancia con las mentalidades de hoy. No estoy de acuerdo con que Dios va a juzgar al mundo al final. Yo creo que el juicio se realiza ya en el presente, en esta vida, y que este juicio es solo de salvación. Por lo que les digo que pueden pensar que mi posición teológica es contradictoria a la de Mateo. No es así. Solo nuestro lenguaje e imágenes son diferentes. Mas los dos proponemos la misma verdad. Yo creo que el juicio de Dios no se llevará a cabo al final de los tiempos, sino ya se lleva desde hoy. Frente a cada opción que tú o yo tomemos, el Señor hará oír su parecer. Sí, eso sí. Y nos va a indicar lo que es conforme a la sabiduría y te pondrá en alerta ante las decisiones de muerte que tomes. O sea, fíjate por dónde vas. Yo no afirmo que al final Dios rechazará a quien haya errado, a quien haya seguido otros criterios, otros juicios. Yo no afirmo eso, sino que Dios sabemos que no abandona a nadie, pues Él quiere que todos los hombres se salven. Pero desde aquí tiene que enderezar su conducta, oír derecho. Bueno, pues ya nos dirán los predicadores. Ustedes saben, pues, como dijo San Pablo en la carta a los romanos, que Dios no condena a nadie. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién nos va a acusar? A ver, si Él nos eligió, si Él nos mandó a su Hijo, ninguna criatura, ni el demonio, ni nadie nos podrá separar del amor manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y al final de la vida, cuando el fuego pruebe la calidad de la obra de cada uno, de ti y mí, de todos, entonces va a quedar en evidencia. ¿Qué quedará en evidencia? Pues si nuestras acciones están conformes o no con la persona de Cristo. Dios acogerá ciertamente a todos entre sus brazos, pero más de uno, a lo mejor nos vamos a ver obligados a admitir lo mal que hemos administrado nuestra vida o irremediablemente desaprovechado la oportunidad única que se nos había ofrecido. Yo creo también que la vida eterna no es simplemente una promesa que hallará cumplimiento en el momento final de la historia del mundo o la tuya, la nuestra. No, sino que nosotros ya podemos anticipar el cumplimiento de esta promesa de vida eterna. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues ante todo, tenemos que poner mucha atención. ¿Qué es lo que estamos nosotros decidiendo, eligiendo desde aquí, desde la fe? Aquí y ahora, en este día. Y si con lo que decidamos, estamos ya anticipando la vida eterna. Si tu vida es de acuerdo a Jesús, claro que desde aquí estás viviendo vida eterna. La estás anticipando. También la puedes anticipar si te pones a leer atentamente la Sagrada Escritura, si tratas de comprenderla, meditarla,
hacer la oración y contemplarla, porque ahí estarás contemplando al mismo Dios que te habla de todo esto, cómo se vive desde aquí la vida eterna. Entonces ya puedes tener esa vida eterna desde aquí. Entonces, pues a dedicarnos, yo creo, tú y yo, a tratar de veras agarrar la Sagrada Escritura para poder ya ir viviendo, gustando esta vida eterna desde aquí. Y entonces, a través de esa lectura atenta, de meditada y hecha oración, podemos adquirir ya la mirada, los sentimientos y las actitudes del mismo Jesucristo nuestro Señor, desde hoy. Y fíjate bien hoy, las serpientes que hieren, que muerden, que envenenan tu existencia y acaban con tu vida, sin más ni menos son el orgullo, la envidia, los resentimientos, las pasiones desenfrenadas, solamente la mirada dirigida hacia aquel que ha sido exaltado en la cruz puede curar del veneno de la muerte que envenena el corazón de cada persona, solamente dirigiendo esa mirada llena de fe y de amor a quien ha sido exaltado en la cruz. Un día, asegura el Evangelio, que todos miraremos al que ellos mismos atravesaron y entonces serán salvados. Pues vamos a escuchar hoy también a San Pablo, que nos puede decir. Mira, para poder explicarme mejor en este trocito de la carta que hoy te dirijo en la segunda lectura, te invito a que coloques este pedacito de este pasaje en toda la carta que yo escribí a los Efesios. En esta carta a los Efesios comienzo presentando en términos dramáticos la situación del hombre alejada de Dios y de la salvación. Allí se encontraban los Efesios en una condición de muerte, acuérdate. Era aquella ciudades, sobre todo pues los corintios, todos Efesios y todos esos como Las Vegas. Todos se encontraban en una condición de muerte espiritual en pecados y transgresiones a todo lo que Dios nos ha enseñado. Y tú sabes que el pecado mata la inocencia bautismal y que solamente Jesús puede restaurarla. Quien arrastra una vida corrompida, quien es esclavo de sus vicios, no está construyendo la propia vida, sino poniendo fin a su existencia. Está ya muerto. ¿Y por qué está ya muerto? Por su pecado. El pecado mata los ideales por los que viven las personas. En cambio, Jesús despierta el ideal en el corazón humano. Jesús enciende de nuevo los ideales que habían extinguido las caídas sucesivas en pecado. Las vuelve otra vez a restaurar. El pecado destruye lenta y seguramente la voluntad de las personas. Cada vez menos podemos decidir y portarnos bien, sostener la decisión. En cambio, Jesús, con su gran amor, nos purifica y cuando nosotros lo amamos, ese amor recrea, restaura y aviva nuestra voluntad y la encamina hacia la bondad. Bueno, pues ahora te voy a presentar el mensaje de este trocito de la carta que escribo hoy, que tú vas a escuchar o leer. Te lo voy a ir desmenuzando y le voy a meter comentarios en cada trocito en algunos de ellos. Bueno, yo les digo, hermanos, Dios, rico en misericordia y por el gran amor que nos tuvo con Cristo Jesús, nos resucitó, fíjense, y nos sentó en el cielo. Y te digo yo, Dios es su amor y misericordia. Nos ha dado la vida en Jesucristo. Y lo primero que hace el pecado es producir un sentimiento de alejamiento de Dios, como dice el profeta Isaías y San Lucas. Jesús nos dice que estemos, y como estemos, podemos presentarnos ante la presencia de Dios. Qué gran noticia, ¿verdad? Jesús vino para quitar la distancia entre Dios y nosotros, diciéndonos que Dios nos quiere tal como somos. Bueno, y estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente.
Y les digo que yo, Pablo, incluso me siento entre aquellos que se encontraban en esa situación desesperada, buscando, tratando de apagar aquello que brotaba nuevo. Esto se los dije en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 3. Les digo lo mismo que ellos también. Nosotros, seguimos los impulsos de los bajos deseos. Obedecemos los caprichos y pensamientos de nuestras bajas inclinaciones. Y naturalmente estábamos destinados al castigo como los demás. Bueno, les sigo diciendo en mi carta, con Cristo Jesús, que Él nos resucitó y nos sentó en el cielo, ya donde está Él, y para que se revele en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia y la bondad con que nos trató por medio de Cristo Jesús, el Padre Celestial. Porque ustedes han sido salvados por la fe, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Bueno, pues aquí afirmamos y aclaramos. Nosotros no somos los autores brillantes de nuestra salvación, por más obras que hagamos buenas. Es Dios quien nos salva, eso estamos de acuerdo. Él nos salvó para mostrarnos su gracia y nosotros no nos merecíamos este regalo gratuito. Dios no nos dio su gracia, pero tampoco nos abandonó de nuestras propias fuerzas para vivir la vida cristiana lo mejor que podamos. No nos abandonó, está con nosotros. Él nos da su gracia todos los días de nuestra vida. Pero fíjense bien, Jesús nos salva. No por las buenas obras que hagamos nosotros nos vamos a gloriar, claro que no. Somos obra suya, creados por medio de Cristo Jesús para realizar las buenas acciones que Dios nos había asignado como tarea. Entonces, esta salvación no es un premio por nuestras buenas obras, porque hagamos muchas cosas buenas estamos salvados, no, sino que la salvación es un regalo completamente gratuito del Padre Celestial. Por lo tanto, no debemos gloriarnos de la bondad que tengamos en nosotros mismos, de lo que hagamos bueno, y mucho menos gloriarnos despreciando a los demás que todavía no han abierto su corazón a Dios y a tanta gracia que Él nos da. Es verdad que no nos salvamos por nuestras buenas obras, que aclaramos y afirmamos también los católicos, pero también es cierto que estas obras buenas constituyen la respuesta necesaria al amor de Dios, que estas buenas obras son la prueba y la señal de que la gracia de Dios ha sido acogida y está comenzando a dar fruto de amor a nuestro prójimo. Y estas buenas obras, haciéndolas, tenemos un gran cuidado para demostrar nuestra fe, y un gran cuidado para no poner en riesgo nuestra salvación, como nos dice el apóstol Santiago. Es cierto, las buenas obras no nos salvan, pero con las buenas obras demostramos que estamos salvados, haciendo el bien, y cuidamos esa salvación. El mensaje que te he dicho hoy lo encontraste en las letras rojas. Ahí yo lo tomé de la carta que escribí a los Efesios. Ese trocito está en Efesios capítulo 2, versículos de 4 al 10.